Bueno, estamos haciéndole una entrevista a Liliana. Ella fue la que nos acompañó en alguno de los talleres que hicimos de IDARTES, de los grupos de CREA. Entonces, bueno, quisiera saber más o menos cuál fue tu experiencia haciendo este tipo de proyectos pues, con nosotros. Bueno, hola, mi nombre es Liliana Parra, soy artista formadora del área audiovisual del CREA y para mí la experiencia aquí en el Colegio República de México me pareció bien interesante porque fue un nuevo grupo al que me enfrenté. Cuando llegué acá y como revisando todo el proceso que tenían en relación al audiovisual, me di cuenta que son muy buenos, que tienen una apuesta bien bonita y que sobre todo son muy organizados, ¿no? Que eso es lo que falta en muchos procesos y es como esa organización y creerse dentro de esos procesos. Entonces fue encontrarme con un grupo organizado que tiene una perspectiva como bien importante de lo que hacen dentro del colegio en términos de que defienden sus espacios, tienen unas posiciones bien claras frente a la vida. Entonces creo que eso me llenó mucho y como que me incentivó a hacer otro tipo de procesos. Lo que sí encontré es que hay una distancia bien grande con el tema corporal, porque empezamos a trabajar el sonido primero como desde la voz propia, de encontrar esa voz propia, de poner esa voz, de ser conscientes de cómo hablamos, cómo nos posicionamos en el mundo desde la voz. Entonces en ese tema fue bien difícil porque como hay una distancia bien grande en ustedes de reconocer esa voz y como de reconocer su propio cuerpo como primer lugar de enunciación, entonces fue difícil como tratar de incentivar a esa exploración. Pero en general, muy bien, acá hay muchas ideas, hay muchas ganas de hacer y eso es lo importante como en los procesos, tener vivo ese sentir de hacer. Ok, teniendo en cuenta lo que nos dijiste, hicimos varios talleres aquí con un grupo de personas. ¿Cuál fue el que más interesante te pareció? El más interesante creo que fue uno que hicimos de dramatizado de la radio Sutatensa. Entonces yo les contaba a ellos como el tema de la radio, que Colombia es como un referente bien importante a nivel latinoamericano en términos de estas primeras radios que hubieron en el país y en los otros países. Y empezó con Sutatensa, que era un proceso que le apostaba también a la educación, porque digamos que cuando no habían colegios o una persona no podía acceder a un colegio, lo que hacían en el campo era aprender a través de la radio. Entonces daban las clases por radio, les mandaban las cartillas a los pueblos para que mientras fueran escuchando iban llenando cartillas. Entonces como que nuestros abuelos y abuelas se educaron a partir del sonido, de escuchar la radio. Entonces en base a eso les propuse que hiciéramos un dramatizado de cómo nos imaginábamos esa primera emisión de radio Sutatensa. Entonces surgieron piezas sonoras bien interesantes porque digamos que la chica que menos hablaba del grupo, cuando hizo el comercial de la radio, lo hizo muy bien. Entonces yo me sorprendí mucho cómo a través de este ejercicio ella pudo sacar su voz y pudo poner ahí su voz. Y pues toda la historia que se inventaron alrededor de Radio Sutatensa, también como que tienen muy presente el tema político, el tema social, lo que ha pasado con el conflicto armado. Entonces como que ese ejercicio permitió que hablaran de todo esto y que pusieran ahí sus voces dramatizando la radio. Muchísimas gracias. ¿Y tú?